motores de corriente directa. Este, estoy tratando de cambiar lo de Classroom para ponerlos ahí, pero me ha bloqueado un poco, no sé por qué. Lo está viendo con ahí el encargado del sistema, porque ya no me permite abrir un Classroom, dice, si no está, si la institución no está, o no tiene una liga o algo así. Entonces, por ahí me bloqueó esa parte y no, por eso no he podido agregarlos a Classroom. Lo que quisiera yo, y a lo mejor se los voy a mandar a su correo, es una parte de, bueno, déjenme les muestro. Esto va a estar una práctica donde precisamente cómo le hago para hacer el cálculo o la potencia de un motor que yo necesito de acuerdo a un sistema. Aquí, por ejemplo, hay varias formas. Bueno, para diferentes aplicaciones, por ejemplo, para calcular la potencia de un motor que sube o para una bomba que determina una cierta capacidad dependiendo de la altura y toda esa parte. Y también hay, por ejemplo, para diversas máquinas, para un torno automático, para una fresadora. Entonces también ahí vienen las fórmulas para la potencia de un motor o mecanismo de elevación. Puede ser un elevador o no necesariamente un elevador, sino subir una cantidad. Y luego para un mecanismo giratorio también de un sistema, el accionamiento de una grúa y para una parte mecánica de traslación. Entonces, viendo todas esas partes aquí para un ascensor, para un mecanismo de elevación o potencia por un ventilador. Entonces vienen aquí diferentes fórmulas y lo que les voy a pedir es que van a hacer una práctica, les va a llegar a su correo, donde yo les voy a poner ahí cuál de ellas fórmulas ustedes van a utilizar. Entonces, es una pequeña práctica donde determinen la capacidad que se requiere para un motor. En este caso, yo nada más les voy a pedir, por ejemplo, ahí la potencia de un motor para mecanismo de elevación. Ustedes, si pueden, investigar que hay un sistema de cuánto es, por ejemplo, ahí, pide la fuerza, de cuánto es la fuerza que va a mover o el peso que pueda tener, o por ejemplo, la potencia de un ventilador, de cuánto es el caudal de aire que necesite, cuánto son la presión que puede tener, cuánto es el rendimiento mecánico. Entonces, ustedes van a investigar todas esas partes y con esa formulita van a determinar de cuánto es la potencia de un motor para una aplicación. Igual ahí a su correo les va a llegar y les va a explicar. Ahora, como ustedes van a ver, pues es posible que se repita, ¿verdad? Para algunos. Yo voy a tomar la lista así como está, el número 1 le va a tocar el número 1 y así sucesivamente. Obviamente va a haber dos que se repitan por lo menos. Entonces, pues lo que pueden hacer es que se unan en un equipo, máximo 2, no 3, y puedan, digamos, de alguna manera hacer ese ejercicio entre los dos, ¿verdad? Entre las dos partes, lo puedan hacer. Entonces aquí nomás, pues una breve reseña de esa parte que quería comentarles. Entonces con eso que ustedes van a tener ahí de la potencia y ya determinan de cuánto es la capacidad para alguna aplicación. Por ejemplo, en el de subir la cantidad de agua, pues ahí van a necesitar
cuál es el peso específico del agua, cuánto es el caudal que van a subir, cuánto es la altura a la que va a estar. A lo mejor el rendimiento mecánico, pues a veces no es tan sencillo encontrarlo, pero por ejemplo, los rendimientos están aproximadamente del 85%, ¿verdad? O sea, no, los rendimientos en cuanto a motores no son muy altos, solamente que sean motores de alta eficiencia, pues llegan a un 90%, ¿verdad? Pero el rendimiento pues siempre casi es un poquito bajo, 85, 90. Entonces van a buscar por ahí si pueden encontrar ese rendimiento mecánico, si no, pues lo consideran de esa manera, como un 85 o un 90% de los rendimientos, ¿verdad? Ahorita en la actualidad no hay rendimientos al 100% todavía. Entonces, pues va a ser un poquito difícil, ¿no? Encontrar un rendimiento al 100%. Igual, por ejemplo, la potencia de un mecanismo giratorio que van a necesitar, pues de cuánto es el par de giro que yo necesito para mover un determinado peso, por ejemplo, a que lo quiero girar, pues de cuánto es ese peso que tengo que mover. Por ejemplo, para el de las grúas, pues ahí dice de cuánto va a ser la potencia que quiero obtener, pues la masa de la grúa, masa del carro y masa de la carga. La grúa, normalmente, no sé, a lo mejor si ustedes han tenido la oportunidad de ver, tiene dos carros. Esos dos carros, son, por ejemplo, la grúa se basa en dos rieles y digamos es un sistema de va y ven que va y regresa en un solo sistema. En la parte media tiene un carrito que es el que mueve el peso que va a mover esa grúa. Yo estoy hablando de una grúa de un sistema industrial, no de una grúa que a lo mejor puede ser que me sirve para el exterior aquí, por ejemplo, para mover un vehículo, ¿verdad? O levantarlo, o esa parte, ese tipo de grúa, no. En este caso se habla de una grúa que es en un sistema industrial, en una nave, donde se le ponen dos rieles y sobre esos rieles se mueve esa grúa. Y esa grúa en medio tiene, por ejemplo, el movimiento puede ser en el eje Y, de la grúa, y en el eje X tiene un carro que es precisamente el que se mueve en el eje X, ¿verdad? Para poder mover ese peso lo puedo mover, no sé, en dirección, por ejemplo, enfrente de mí, y también lo puedo mover a mi derecha o a mi izquierda. Entonces, el que se mueve en un vaivén, pues es la grúa, y el que se mueve en el eje X va a ser el carro, ¿verdad? De cuántos kilogramos son, es lo que pide ahí. Entonces ustedes investigan más o menos cuántos kilogramos quieren mover o de qué capacidad van a mover, y ya de ahí determinan de cuánto es la potencia del motor. Igual el mecánico de traslación, pues ahí dice el peso total, la resistencia de traslación, pues dependiendo del material, pues va a haber una resistencia, ¿verdad? Y así, pues, por ejemplo, para la potencia de un ascensor, de cuánto es, si es un motor trifásico, aquí entonces hay que multiplicar el raíz de 3, que esa es la parte que multiplica para un sistema trifásico. Si es un sistema monofásico, pues no le pongo raíz de 3 ni nada de eso, ¿eh? Se elimina, porque ahí sería raíz de 1, pues seguiría siendo 1. Entonces, más o menos estas son las fórmulas que se utilizan para poder determinar la potencia de un motor, que sería la primera práctica que les dejaría por ahí, que les va a llegar a su correo. Cada quien va a tener una fórmula y ya van a investigar toda esa parte. ¿Ok? Bueno. Mm, aquí no sé, de acuerdo a cómo está aquí la lista, le voy a ir preguntando.
Abner, Isaac, ¿me puede mencionar una parte de la estructura de un motor, pero que sea de corriente directa? El estator. Ok, en el estator. Ana Jacibe, ¿me puede mencionar otra parte de un motor? ¿El rotor? ¿El qué, perdón? ¿El rotor? Ok. Bueno, ya están dos partes, ¿verdad? El estator y el rotor. Carlos Alcudia. ¿Me puede mencionar otra parte? ¿Perdón? El devanado. Ok. Cuando se habla del estator, cuando se habla del rotor, pues se habla del devanado, ¿ah? Ok. Bueno, entonces ya tiene esos dos devanados. ¿Otra parte? Las escobillas. Ok, las escobillas. Carlos Arturo. ¿Otra parte de un motor? No, no sé, profe. Ok, bueno. César Abraham. Los rodamientos. Ok, los rodamientos. Entonces ya llevamos cuatro. El estator, el rotor, los rodamientos y las escobillas. Roberto Coronel, otra parte de un motor. El eje del motor. Ok, muy bien, el eje. Diego Osorio, otra parte de un motor que lo compone. Ok, el ventilador. Entonces ya tenemos un estator, ya tenemos un rotor, ya tenemos un eje, rodamientos, escobillas y ventilador. Eduardo Octavio, otra parte. ¿No tiene un núcleo de hierro? Bueno, ok, lo vamos a considerar el núcleo de hierro, que puede ser lo que viene siendo el embobinado del estator o el rotor. Ok, muy bien. Eleazar, otro. Pues no sé, es la cubierta, o sea, la parte externa del motor. Ok, muy bien. Ok, lo consideramos porque depende, por ejemplo, de la aplicación, también es importante la cubierta. Si es una parte húmeda, pues la cubierta debe ser sellada, por ejemplo. ¿Ah? Ok, Esteban Torres, otra parte. Ya mencionaron todas las que yo sabía, profe, ya no conozco otra. Ok, muy bien. No hay problema, de eso se trata de ir conociendo. Fernando Jaciel, ¿habrá alguna otra? No, pues no sé, profe. ¿Alguna Ok, cubierta? bueno, ya faltan... ok, bueno, la tapa pues viene siendo toda la estructura. Ok, muy bien. Frida. De hecho, faltan dos de las partes importantes. Frida, ¿conocerá alguna parte del motor diferente a la que hayan mencionado sus compañeros? No, bueno, creo que no está. Ingrid, Estefanía. El entrehierro podría ser. O no sé. El entrehierro. Bueno, ok.
Ok, bueno, lo consideramos. Irving, Adolfo, ¿o alguna otra? No, aparte de las que ya dijeron mis compañeros, no sé otra. Ok. Isis, Romo. Bueno, de los que no les he preguntado, ¿alguien que mencione otra parte? Pues podría ser un reductor de velocidad o también un controlador. Ok, ese ya sería más, eso ya sería más bien parte de, o otra parte, ¿no? Ok, como bien menciona por ahí Sandra Lisset, esa es otra de las partes que faltaba, el colector. Por ejemplo, ahí el colector con la escobilla, pues sí van en un conjunto, pero son diferentes, ¿no? Y nos faltaría una parte más. ¿Alguien? ¿No? Por ejemplo, los cables que alimentan, pues cómo los voy a conectar, ¿no? Entonces también hay una caja que se conoce como caja de conexiones, donde puede venir ahí, por ejemplo, ahí puedo tener que puedo cambiar la dirección o que puedo cambiar el voltaje dependiendo de la conexión. En este caso, por ejemplo, para motores de corriente directa no hay esa parte, pero sí existe la caja de conexiones, que es lo que nos faltaría y que sería todo, ¿verdad? Entonces, mencionando más o menos lo que mencionaron un estator, un rotor, mencionaron los rodamientos, el eje, las escobillas, el colector, mencionaron la carcasa que se conoce de la estructura de todo, dependiendo de la aplicación, la caja de conexiones, y básicamente esos son todas las partes que puede tener, en este caso, el motor de corriente directa, porque sí cambia un poquito con el de corriente alterna. El de corriente alterna, por ejemplo, no es tan común que tenga escobillas o no utiliza escobillas, ¿verdad? No utiliza, por lo tanto, un colector o conmutador, que se conoce, ¿verdad? También. Entonces, viene siendo esas las partes que puede utilizar. Ahora, ya le puedo poner, pues sí, como mencionaba su compañero, pues un reductor, sí, pero es un acoplamiento que ya no es parte del motor, ¿verdad? Y por ahí, pues, se me pasó también lo que es el ventilador, pues el sistema de enfriamiento. Y por ahí tendría, pues, para el ventilador un sistema de seguridad, ¿verdad? Que tenga ahí cubierto esa parte del ventilador, ¿verdad? Entonces viene siendo esas partes. Ahora, dentro de la clasificación de los motores de corriente directa, pues hay muy pocos que en realidad también son iguales, son muy parecidos a lo que viene siendo los generadores. ¿Ah? Como aquí se menciona, pues se inició con un motor de corriente directa, o el sistema de alimentación era de corriente directa. Tenía ciertas deficiencias, por lo cual se cambió al sistema de corriente alterna. Entonces, la parte de los motores, pues viene siendo, digamos, para la aplicación, pues ahorita más común, pues viene siendo en vehículos, ¿verdad? Donde ya para un sistema industrial a lo mejor ya no hay tanto un motor de corriente directa, porque pues ya los motores de corriente alterna son más baratos, tienen menos mantenimiento y hacen casi las mismas funciones. Hay controladores de velocidad para los motores. Para los motores de corriente directa como los de corriente alterna, y casi dan las mismas características. El motor de corriente directa pues tiene una característica que su velocidad pues es más estable que la de corriente alterna. Tiene menos variación, entonces cuando se requiere precisión
en cuanto a la posición del producto o de lo que quiero mover, pues es mucho mejor un motor de corriente directa. Aunque su desventaja del motor de corriente directa es que se requiere mucho mayor mantenimiento que la de corriente alterna, ¿no? Es sobre todo por las escobillas o los carbones, ¿no? Que esa parte pues despide, o sea, se va desgastando y el polvito pues se va acumulando ahí. Si no se quita, puede llegar a formarse una capa que puede incluso obstruir el flujo de esa parte eléctrica, ¿no? Entonces, viene siendo esas las características que de alguna manera los diferencian, que son pocas, ¿verdad? Bueno. Entonces, normalmente se dice que hoy en día, pues ya los motores de inducción los hicieron más efectivos, ya controlan su velocidad por medio de una frecuencia, entonces ya son más utilizados industrialmente, ¿verdad? Los motores de corriente directa, pues se prefiere con ciertas aplicaciones más específicas, ¿verdad? Y de ahí, pues se deriva toda una serie de fórmulas que permite o que me permite ir conociendo y sabiendo características, como pueden ser las curvas, como pueden ser la regulación de la velocidad de un motor, cómo se modifica o cómo puedo obtener esta parte, ¿no? Entonces, principalmente las características de par velocidad de un motor, que es una parte bien importante. El par va relacionado con la velocidad. Por ejemplo, un par, a lo mejor cuando tengo un par mucho más fuerte, pues puede ser que la velocidad sea muy, muy reducida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor es el inicio ya a vencer esa inercia que pueda tener. Ok, perdón, ahí estos cambios de clima, ¿eh? Entonces, les mencionaba, por ahí tienen ciertas características del par velocidad de un motor, la regulación que puede ser que la velocidad del motor cae cuando se incrementa una carga, que es muy común, ¿verdad? Por ejemplo, un vehículo, si está en esa posición, si le aumento el peso, o si le pongo una carga que se incrementa, pues tiende a reducirlo. Aunque los motores, su reducción puede ser muy, muy rápida, ¿verdad? O sea, su caída de velocidad se le pone una carga y sí cae un poquito la velocidad, pero rápidamente se recupera. Sobre todo, pues los de motor de corriente directa, que tienen pues ciertas características más en cuanto a controlar su velocidad, o su velocidad es más estable que el de corriente alterna, ¿no? Entonces, pues es normal ponerle una carga que disminuya la velocidad. Entonces, depende de la relación eso, y depende también del par que tiene. Si tiene un par muy fuerte, pues también no va a reducir gran cosa la velocidad, ¿verdad? Entonces, sí hay ciertas características que tiene cada uno de los motores de acuerdo a su regulación o de acuerdo a su velocidad de esa curva, ¿verdad? Entonces, también menciona que los motores de corriente directa pues son accionados obviamente por una fuente. Se supone que el voltaje de entrada es constante o es más constante que el de corriente alterna. Eso pues le da la característica que puede tener. Y se mencionan normalmente 5 tipos de motores de corriente directa, que son de corriente directa de excitación separada. Eso se refiere a que, por ejemplo, yo tengo el estator y el rotor, y cada uno de ellos tiene una fuente separada, ¿no? Entonces tiene un voltaje diferente, o puede ser que sea el mismo voltaje, pero con alimentaciones exclusivas de cada uno de ellos, ¿no? El motor en derivación, precisamente el derivación se basa en que tiene un sistema de bobinas que van conectadas, en este caso en paralelo con la fuente y con la parte de la resistencia que tiene,
van conectadas en paralelo y por eso se le conoce como derivación. A veces también ahí se le da un nombre medio raro, motor shunt, se conoce también esa parte, ¿no? Y el motor de imán permanente, cuando yo no quiero a lo mejor o no tengo un sistema que solamente alimente la parte del rotor y no el estator. Entonces en el estator le puedo poner unos imanes permanentes y de esa manera pues ya tengo mi campo magnético. La diferencia es que voy a tener un campo magnético fijo, ya no lo voy a poder a lo mejor variar tanto y que, por ejemplo, con el paso del tiempo el sistema se va calentando y va perdiendo pues ciertas propiedades, ¿no? Y el motor de corriente directa en serie, pues que también su conexión de su bobina con su parte de resistencia, pues como dice ahí, es un sistema en serie. Y luego viene el motor de corriente directa compuesto. El motor en derivación y el motor en serie tienen ciertas características. ¿Alguien ha escuchado o sabe lo que es el desboque? Que se desboque un sistema. No es cuando está como girando como sin control y se empieza a calentar y a dañar. Así es, ¿verdad? Más o menos ya mencionó ahí, sin control. Exactamente, eso se refiere a que el desboque es un sistema que puede tomar mucha velocidad hasta que se destruye, ¿verdad? No se detiene esa parte. Y precisamente esas características que tiene, que no son bien vistas, pues se le van quitando y se hace una combinación de lo que viene siendo el motor en derivación en serie y de ahí sale el motor compuesto. Se le quita esa parte. Ahora, hay ciertos motores en corriente directa que si no tienen un peso en cuanto se alimente o en cuanto se enciende ese motor, si no tiene una cierta cantidad de peso, también ocurre lo mismo, el desboque, ¿verdad? Que agarra velocidad y no se detiene. Entonces, todas esas características las fueron de alguna manera quitando y de ahí salió el motor compuesto, que es una combinación de esa parte, ¿no? Entonces, de aquí viene lo que viene siendo el circuito equivalente de un motor de corriente directa, donde pues está un voltaje interno que depende de una constante, depende del flujo y depende de una velocidad angular, ¿no? Entonces aquí, pues viendo la parte de la teoría, dice que el circuito del inducido se representa por medio de una fuente, un voltaje ideal. Aquí a veces se habla de voltajes ideales, que obviamente lo ideal no existe, pero es una suposición de esa parte, ¿no? Una resistencia interna que debe de tener, como todo conductor, el simple hecho de colocar un conductor ya tiene una resistencia. A lo mejor pequeña, pero sí es una resistencia, ¿no? También nos pide o nos representa algo que ustedes ya conocen, un circuito equivalente de Thevenin, que lo puedo obtener, ¿verdad? De una parte de un circuito. Puedo determinar ahí cuánto es la resistencia, cuánto es el voltaje de Thevenin en un circuito. Entonces es algo parecido también que se puede utilizar en un sistema o en un motor de corriente directa, ¿no? En el cual pues puede incluir algo de lo que ya habían mencionado, el rotor, que en este caso pues, es parte del motor, las bobinas, ¿verdad? Los devanados, aquí habla de devanados de compensación, entonces son devanados extras que se pueden utilizar para pues de alguna manera compensar, no sé si sea la caída del voltaje o el desboque, ¿verdad? Que puedo utilizar y servirme para esa parte, ¿no? También hay como en todo, hay pérdidas. En este caso, la pérdida que puede tener las escobillas también se toma en cuenta porque también una escobilla pues puede llegar a calentarse y el simple hecho de la estructura de lo que esté hecho pues requiere una pérdida, ¿no? Y también se habla de un campo magnético que en este caso está simulado por la letra LF,
que en realidad vamos a ir utilizando todas esas letras para que de alguna manera vayan familiarizando qué es la LF, qué es la RF, pues que viene siendo la resistencia del inductor y de esa parte, ¿no? Y también que tiene una resistencia independiente que se puede ajustar para reducir o aumentar el voltaje, ¿no? Esa parte, pues, viene siendo una parte externa que se puede colocar o no, o que el ajuste, pues, me va a permitir también variar el voltaje que pueda tener, ¿no? Algo que obviamente no varío en estos motores, pues es también la frecuencia, ¿verdad? No hay variación. En los que sí lo varío, pues puede ser en los de corriente alterna, ¿no? También habla de fracciones pequeñas, ¿verdad? De una parte del voltaje generado en una máquina. Entonces, vamos viendo todas esas características en las que tiene un circuito, ¿verdad? Cuáles son. Y vamos a ir viendo principalmente tres. Vamos a utilizar a lo mejor el de excitación separada, el de derivación y el serie. Y pues por ahí como el compuesto puede utilizarse para esas dos, ¿verdad? A lo mejor no vemos tan a fondo el de imán permanente porque pues ahí la característica es que el imán pues siempre va a estar fijo y no va a variar, ¿verdad? Va a variar muy poco con la temperatura y con el paso del tiempo que pierda propiedades, ¿no? Entonces, como les mencionaba, pues tiene un voltaje interno que genera esta máquina que depende del flujo y depende de la velocidad angular. Aquí tengo una figura precisamente de excitación separada. A eso se refiere la excitación separada. De acuerdo a la figura, ¿cuál es el estator y cuál es el rotor? Alguien que me diga o dejen, continuamos como estábamos donde nos quedamos, ¿no? Iván Sabdiel, ¿me puede decir de esa figura cuál es el rotor y cuál es el estator para usted? Sí, Iván, no lo escuchamos. Bueno, ok, pasamos al siguiente. Ivania, ¿cuál para usted cree que sea el rotor y cuál el estator? La parte derecha. La parte derecha sería que el rotor. Pues creo que sí, profe. Bueno, ok. No muy segura, ¿verdad? Pero bueno, sí es como dice. También menciona Iván que para él lo que viene siendo la letra LF es el rotor, dice su compañero, Iván. Entonces, pues aquí también es parte de los símbolos. En realidad, la parte, como mencionaban por ahí, el LF viene siendo el estator, lo que no tiene movimiento. Si ustedes se fijan en la figura del lado derecho donde tiene EA, tiene un círculo y tiene dos cuadros en la parte superior e inferior. Eso representa las escobillas y la parte que está ahí es la parte que gira o el rotor, ¿verdad? Entonces, incluso ahí dice voltaje de escobillas y la corriente que circula por ahí, que tiene una resistencia. Entonces, esa viene siendo la parte del rotor y la parte del estator es donde tengo la resistencia ajustable y donde tengo la bobina, LF y RF, ¿verdad? Que la condición o las formas pueden cambiar, sí. Puedo tener, por ejemplo, la resistencia ajustable con la resistencia
en este caso del embobinado, juntos en uno solo, sí lo puedo tener. Entonces es la otra figura, ¿verdad? Que está como la figura B, donde ahí, por ejemplo, tengo F1, F2, tengo A1 y A2. De hecho, cuando conecto los motores, llegan a tener ese tipo de letras, A1, A2, o F1 y F2. Y de hecho, esas son las letras que tiene para fines, ¿cómo se llama? Para fines didácticos, los motores tienen ese tipo de letras. Entonces, esa de hecho va a ser una investigación, que investiguen ahí. Hay muchísimas letras. Está la A, la B, la D, la F. Entonces, ¿qué significa cada una de ellas? Y ahí pues van a ver cuál es el significado de cada uno de ellas. Va a decir el campo de X, el campo Y, ¿verdad? Y pues ahí también se induce un par que depende también de una constante, depende del flujo y de la corriente. Para alguna aplicación que ustedes van a requerir de un motor, Profe, pues primero que nada van a determinar. Sí, dígame. ¿me permite ver tantito más el diagrama para terminar de copiarlo? Ok, ahí está. Entonces, también el par es una parte importante. Por ejemplo, lo que les mencionaba de determinar la potencia de un motor, pues también está en función del par que yo necesito mover. Entonces, hay una cierta fórmula que está con la potencia y que determina el par, que determina la velocidad angular. Entonces, cuando yo voy a determinar qué tipo de motor o de qué capacidad es el motor, voy a tener que saber el par que voy a mover para poder determinar la capacidad del motor. Entonces, sí, antes de determinar el motor, necesito saber esa característica de cuánto es el par que tengo que vencer. Y pues el par viene dado por una constante que luego vamos a ir viendo cada una de ellas, y un flujo y una corriente, ¿no? Entonces, esta parte también, o las fórmulas o la forma, vienen muy relacionadas con la ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿verdad? Las caídas de tensión que tienen, una trayectoria cerrada, ¿verdad? Y pues ahí se incluye pues tanto el rotor como el estator, que viene siendo también a veces las curvas de magnetización, donde de ahí se pueden también obtener datos para poder la capacidad de cuánto es el motor, ¿no? Y precisamente las curvas de magnetización también están dadas a veces con un voltaje interno generado. En este caso, pues si se genera, viene siendo la parte de lo que es un generador. En todo caso, también se utiliza para motores y no necesariamente el motor es un generador, ¿no? Y también, pues si se fijan, está en función de ciertas características de cuánto es el flujo y de cuánto es la velocidad angular que pueda tener. En ese caso es el voltaje inducido que va a tener o el voltaje interno que va a tener, ¿no? Bueno, en la parte, por ejemplo, de la analogía de un circuito eléctrico con un circuito magnético, por ahí veíamos la fuerza magnetomotriz de cómo estaba dada, ¿eh? Entonces, de ahí de esa manera. A ver, ¿me permiten tantito? ¿Ustedes han tenido alguna aplicación donde hayan utilizado ya un motor y donde lo hayan determinado en algún proyecto?
¿Todavía no llegan a esa parte? No, profe, creo que no. Ok, muy bien, bueno. Está bien, nada más era como un dato para ver que si conocían esa parte. Ok, entonces, como está dividido en dos partes, lo que viene siendo el circuito, por ejemplo, aquí tengo la entrada IA, aquí tengo un voltaje, o debo de tener un voltaje, dependiendo de las caídas de esos voltajes, pues el voltaje A es lo que me va a llegar a la parte del rotor, y en el otro pues tengo mi embobinado de estator y que también tiene una resistencia y toda esa parte, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, pues es un circuito magnético donde puedo determinar la corriente del campo o la fuerza magnetomotriz que está dada por, en este caso, F, que ya lo conocíamos, que N, que era el número de vueltas, y la corriente que circula por ese campo magnético, ¿no? Entonces, de ahí se produce una curva que se conoce como curva de magnetización debido a la corriente de campo y que es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Entonces, aquí, aquí tengo dos curvas ya de la parte de magnetización, donde están en función, de hecho, las dos curvas, digamos que son del estator y del rotor, donde en una determino el flujo y la fuerza magnetomotriz, utilizo una relación de cuánto es el flujo que tengo, pues va relacionado con la fuerza magnetomotriz. E igual en la parte del estator me dice que la corriente puede darme o puede cambiar esa parte de cuánto me llegue el voltaje al estator. Y aquí está la curva donde pues no me da así los datos muy específicos, pero sí puedo sacar de alguna manera unos porcentajes y saber que hay un tramo en el que tanto el flujo como la fuerza varían proporcionalmente. Después llega a su punto máximo, digamos, donde ya ahí en vez de que ir subiendo, ya puede la curva ir bajando o puede ir en sentido contrario, ¿no? Por ahí hay programas como MATLAB, donde puedes obtener las curvas de magnetización de un motor, donde hay que hacer por ahí pues ciertos cálculos primero y luego ya después hacer el programita. Y de esa manera poder determinar, o de esa manera se determinan las curvas, ¿no? Y aquí ya habla ya más específicamente del motor de corriente directa, de excitación separada y en derivación, ¿verdad? Que son casi muy parecidos a estos dos. Aquí me da la relación que puede tener de cuánto es la corriente, cómo voy a determinar la corriente IF, pues dependiendo de cuánto es el voltaje que tengo de alimentación y cuánto son la resistencia, tanto a la ajustable como la fija de lo que viene siendo el estator, de eso depende, ¿verdad? Y los voltajes, pues que es la aplicación de la ley de tensiones de Kirchhoff, si tengo mi voltaje total, de cuánto tengo en el voltaje A, y la pérdida que puede tener o la suma de esa caída que tenga en la resistencia RA con IA, ¿verdad? Y se dice que las corrientes son iguales tanto en IL como IA. La IL pues obviamente es la que alimenta ese punto, ¿verdad? La que alimenta ahí el punto en ese sentido. Y en un sistema me dice que la IA pues, y la IL son iguales dependiendo de la conexión. Y acá, por ejemplo, en derivación, digamos que como mencionamos dos de excitación separada, la IL es igual a la IA. Pero cuando ya está en derivación, esas corrientes cambian. En este caso, la I de línea se conoce como la I de línea y la IA se conoce como la I de armadura. Son diferentes o ya hay una corriente o una derivación que pueda tener y pues precisamente eso cambia esa característica. Si se fijan,
la ley de tensiones sigue siendo la misma. ¿Cómo obtengo el voltaje total? Bueno, pues cuánto tengo el de voltaje en las escobillas y más la caída que pueda tener en la resistencia, eso me daría el voltaje total, ¿verdad? Y de ahí pues las corrientes que pueda tener. Entonces aquí está la ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff, que sigue aplicándose tanto en un motor de excitación separada como en un motor de derivación. Las terminales, como dice, de un motor en derivación, de una máquina, es una gráfica que ya puedes obtener y que de ahí sacas características o en qué lo puedo aplicar dependiendo de eso, ¿verdad? ¿Cuál es el par? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuáles son las velocidades más comunes de los motores? Kevin, Javier, una velocidad común que no es, o sea, hay ciertas velocidades por el número de polos. ¿Cuál sería, Kevin, una velocidad más común utilizada? No, profe, no sé la verdad. Ok. Laura Elizabeth, ¿sabrá usted cuáles son las velocidades más comunes? No, ok. Luis Carlos. No, profe, también las desconozco. Ok, ¿alguien que me diga unas velocidades comunes? No recuerdo bien, profe, pero creo que para 4 polos no era como 3600 RPM. Ajá. Esa es una velocidad, pero no son de 4, es de 2. Creo que era para 2 polos. De 2 polos. Y para la de 4800 Así es. revoluciones. Para 60 Hz. Exactamente. Ajá, así es. Entonces ahí esas son las velocidades más comunes, 3600, 1800, en ocasiones 900 o 1200. Esas son las más comunes que se puede uno encontrar en los motores. Obviamente de ahí, pues, como ya mencionaban, pues puedo tener el control, ¿verdad? Puedo controlar esa velocidad, o puedo tener un reductor de velocidad, o puedo tener un reductor de frecuencia. Ya reduciendo la frecuencia, pues reduzco la velocidad en los de motores de corriente alterna. Entonces, de esa manera, pues son las velocidades más comunes. Bueno, aquí también, ¿cómo responde un motor en derivación a la carga? Si dice, supongamos que se incrementa la carga en el motor en derivación, entonces el par excederá la parte inducida en la máquina y el motor comenzará a perder velocidad. Entonces son ciertas características que hay que ir viendo con esos cambios, ¿verdad? Y dice que cuando el motor pierde velocidad, el voltaje interno generado pues también cae, ¿verdad? Por lo tanto, pues si el voltaje disminuye, pues obviamente ya no va a haber el par suficiente para esa parte, ¿verdad? Y por lo general, pues para compensar esa parte, si yo disminuyo el voltaje y quiero tener la misma potencia, ¿qué le puedo variar? Pues la corriente, ¿verdad? Porque la potencia pues es voltaje por corriente. Si el voltaje disminuye, pues la corriente va a incrementarse en esa proporción para que la potencia siga manteniéndose igual. Hablar de, por ejemplo, de una rampa de aceleración de un motor, porque hay motores que son, por ejemplo, a 4000 volt. No le puedo, y sobre todo por el peso que mueven, no le puedo meter todo el voltaje de golpe porque ocasionaría que se pueda dañar la flecha o que si es lo que tiene conectado pueda patinar. Entonces no le puedo colocar eso y se utilizan, por ejemplo,
ciertas rampas de aceleración y eso es lo que se hace con voltaje pequeño pero con una corriente alta. Los de 4000 a veces empiezan en 250 volts, 220, dependiendo de su potencia, pues es la corriente que van a consumir, es una corriente alta, y luego va aumentándose el voltaje y pues va disminuyendo la corriente para que la potencia siga siendo la misma, ¿verdad? Entonces, también hay, por ejemplo, en los motores hay un transformador que se utiliza como autotransformador, donde tiene derivaciones, donde también van menor voltaje y de esa manera se van alimentando, ¿no? Y incluso hay un control con tiempos ahí. Entonces, en las máquinas, pues también hay que ver las características de cada uno de ellos. En este caso dice que si se incrementa el peso o la carga que pueda tener, pues entonces el voltaje va a caer, pero la corriente va a ir aumentando. Y también, como aumenta la corriente, pues el par va a poder permanecer o incluso lo puede aumentar, ¿no? El par, dependiendo del tiempo que tenga en ese punto, ¿sí? Está por terminar la primera hora, entonces en un rato más, si se pierde la conexión, por ahí les envío para que se vuelvan a conectar, ¿eh? Ok, entonces viendo esa parte, entonces son todas esas características de cuánto es el par, cuánto es el voltaje que se induce, que hay que utilizar la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿verdad?, para poder determinar los voltajes, que conociendo ciertas características, aunque también puedo tener el voltaje total sustituyendo esos valores de EA, por ejemplo, ¿verdad?, más IA. Yo sé que EA es la constante K por el flujo, por la velocidad angular, y también puedo obtener ese voltaje. Entonces hay una serie de fórmulas que, por ejemplo, también puedo conocer la corriente si conozco el par inducido y el flujo que circula, que es muy común no conocer los flujos. El par, pues sí lo puedo conocer, pero, por ejemplo, no conozco cuánto es el flujo en un motor, ¿no? Entonces esa característica sí es a veces un poquito complicado conocer el flujo. Entonces lo más común es conocer el par y con el par puedo conocer la potencia, y conociendo el voltaje y la potencia pues puedo conocer la corriente o utilizo esos sistemas para poder determinar esas ecuaciones y esos valores que pueda obtener. Entonces aquí hay una característica también, es que el motor puede variar linealmente con el par, ¿verdad? Y pues de ahí pues se obtiene un cierto factor, y de ahí se puede obtener de cuánto es la variación de voltaje o de cuánto es la curva par velocidad. Una parte también que puede afectar la curva pues es la reacción de inducido. Si el motor dice tiene una reacción de inducido, entonces puede aumentar o ante un aumento de la carga, pues normalmente debe de producirse mayor flujo para que el par pueda continuar, y pues eso hace o puede ser que lo debilite o que lo reduzca, dependiendo de las características de cada uno de ellos, ¿no? Dice, por ejemplo, si un motor en derivación tiene devanados de compensación, de tal manera que el flujo es constante sin importar. Y aquí, pues sería ya la aplicación
ya de un ejemplo de un motor dependiendo de las características que debe de tener. Aquí un motor, aquí habla de un motor de corriente directa en derivación de 50 HP a 250 volt con una velocidad de 1200 revoluciones. Ahí habla de vanados extra de compensación que tiene y que tiene la resistencia que pueden tener las escobillas, los devanados de compensación y los interpolos, y si se fijan, pues es una resistencia pequeña de 0.06 ohms. Habla también de del circuito de campo que tiene una resistencia ajustable, que la suma de esas dos resistencias, tanto la resistencia ya fija y el ajustable, pues me da un valor total de 50 ohms. Esos 50 ohms, obviamente yo los puedo reducir por medio de la resistencia ajustable. Obviamente va a llegar a un valor dependiendo de la resistencia F del embobinado, pues esa es la que me va a limitar cuánto es lo mínimo que puedo tener en ese punto, ¿sí? Entonces, sí, ahí, cuánto es la velocidad en vacío. O sea, en vacío quiere decir que el eje no va a tener ningún peso, ninguna carga, ¿ah? Y que tienen pues también un número de vueltas determinado en uno de los, digamos, de la parte de la bobina, de cuánto es el número de vueltas, que también es importante. Ahí me dice que hay 1200 vueltas por polo, o sea, cada uno de los polos tiene 1200. Pues en este caso, pues si estamos hablando de 1200, pues aproximadamente de 4 y 6 sería el número de polos. Cada uno de ellos puede tener ese número de vueltas, ¿verdad? Y ahí está la figura donde menciona ahí, por ejemplo, que encuentre la velocidad del motor. Si tiene una corriente de entrada de 100 amperes, encuentre la velocidad del motor. Si la corriente de entrada es de 200, y así sucesivamente, y sacar la gráfica o una gráfica de cuál es la curva de esa característica de par velocidad, en este caso de ese motor, con esas características, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pide. Por el tiempo no creo alcanzar y para no dejar el problema a medias, aquí le vamos a dejar y el problema lo hacemos la siguiente. ¿Les parece? Sí, profe, está muy bien. Está bien, profe. Ok, bueno. Entonces, permítame pasar la lista de asistencia. Susana Aguilera. Presente. Ok, Carlos Arturo, perdón.